Cuando un préstamo es hecho por un banco asegurado, uno tiende a creer que allí, el banco ha puesto su propio capital, pero cubrimos anteriormente que no pueden prestar los activos del banco, porque es una violación de la ley federal, pero en realidad, el préstamo está respaldado por su firma. Esa es la fuente autorizada que crea la deuda. Sabemos que las hipotecas no son una deuda, que los pagarés no son deuda, está claramente establecido en la ley y en las sentencias judiciales. Sin embargo, la firma es la autorización para que hagan ese préstamo. En función de las reservas que los bancos guardan en el Banco de la Reserva Federal, que resultaron ser esas reservas, como se identificó claramente en sus propios propósitos y funciones, por la Junta de Gobernadores, por lo que el banco tiene derechos para depositar pagarés como administrador, fiduciario o guardián de la caja fuerte, y tiene mucho sentido cuando lo piensas de esta manera, porque usted firma el pagaré y se lo entrega al señor banquero, convirtiéndole en titular del pagaré. De hecho, incluso menciona que aquí el banco está identificado como titular del billete. Me alegro de poder tener este ejemplo. En este libro que sostengo, tenemos la naturaleza y el poder de las leyes contractuales. Aunque la gente no lo comprenda, estoy sosteniendo este libro, lo que significa que es mío, y que tengo derechos sobre él, pero no sería el caso si este libro fuera de mi amigo. Si ese fuera el caso, no tendría derecho a llevármelo y venderlo, porque tengo la obligación de devolverlo, por lo que entiendo que no por ser un banco o cualquier tipo de corporación, adquiero mágicamente el derecho a hacerlo. Aún y así, el banco coge el título y reclama derechos sobre él. Yo pregunto, ¿qué derecho tienes? ¿Quién te dio ese derecho? Estas son las preguntas que cabría hacer, y por supuesto han de definirse pero que muy bien, específicamente, porque si no está definido, entonces, no hubo una reunión adecuada de las mentes sobre elementos esenciales del contrato, por lo tanto, no hay contrato. Para obtener una transacción de depósito privada, a la vista del público, uno tiene que obtener el acuerdo del banco y luego simplemente corregir la información alterada, inexacta, no divulgada e incorrecta y asegurarse de que todos los documentos ejecutados o conocidos estén en los archivos mantenidos por el banco intermediario. El banco ofreció documentos que pueden ser públicos. El banco también está regulado por el gobierno de los EU, es decir, la Oficina del Contralor de la Moneda, Comisión de Bolsa de Valores, Compañía Federal de Seguros de Depósitos, Junta de Gobernadores del Banco de la Reserva Federal. Entonces uno puede estar seguro de que la agencia gubernamental que regula el banco también puede ayudar a corregir o solucionar el problema, si se hace correctamente. Si ninguno ayuda, es razonable cuestionar a ambas partes sobre a. Negligencia en las prácticas bancarias seguras y sólidas al no divulgar completamente el acuerdo entero. B. Enriquecimiento ilegal de las ganancias mediante la venta de la propiedad de otra persona. C. Evidencia genuina y auténtica que el banco es el administrador y no el prestamista. Hay muchos más asuntos que podrían entrar ahí también, pero esas son solo cosas que vienen a mi mente. Si ellos intentan esconder algo, o si van a intentar decirte algo, pero no lo van a divulgar completamente. Como dijimos antes, mira, si realmente me prestaste tu propio capital, ¿por qué no lo dices en la corte, frente al juez? ¿Por qué no lo dirías públicamente, bajo pena de perjurio? Siempre vuelven hacia atrás y dicen, nosotros extendimos el crédito. Bueno, extender el crédito sigue siendo un préstamo de algo, de valor, así que sigue siendo un préstamo. Y sigue siendo un sí o no. Bien, el no es importante, así que, si el no es importante, que me devuelvan el documento original. Y yo les doy la copia certificada, coja la copia certificada, y vea si aún puede organizar sus reservas en la Reserva Federal, porque la Reserva Federal solo demanda documentos originales, y el juego entero sería expuesto en ese momento. Me gustaría ver una de esas dos realizada, pero en este momento no tenemos nada más que... Estás loco, estafador de Internet. Otra vez, la falacia del hombre de paja, evadiendo totalmente la simple pregunta de ¿sí o no? Es una pregunta realmente simple. En general, la deuda se define como lo que se debe de una persona a otra. Ya sea dinero, bienes o servicios, Diccionario estadounidense del idioma inglés, Noah Webster 1828. Esta definición es en el sentido de una obligación. Otra vez, ya habíamos hablado de Modern Money Mechanics y alguna de las otras publicaciones, pero Modern Money Mechanics ha sido retirado de las estanterías y ya no lo puedes conseguir más, pero aún está ahí y existe. La página 6 dice, por supuesto, los bancos, en realidad, no pagan préstamos con el dinero que reciben como depósitos. Si hicieran esto, no se crearía dinero adicional. Lo que hacen es aceptar pagarés, a cambio de créditos, para las cuentas de transacciones del prestatario. ¿Así que lo que estás pidiendo prestado son créditos?
No creo que las personas americanas compren eso. Estás pidiendo prestado un crédito, y estás recibiendo un edificio llamado casa, por ese crédito, y luego, cada mes, tienes que sacar lo que te han dicho, que creas que es dinero, y pagar, de vuelta al banco, dinero, por su extensión de crédito. Eso no tiene sentido. Lo mismo es cierto, otra vez, en su propio libro, bajo las definiciones de sus diferentes fuentes de dinero. Los llaman los agregados de dinero. Los agregados de dinero se miden de acuerdo a dinero M1, M2 y M3. Si esa historia fuera cierta, lo que ellos dicen, que extendieron crédito y usted les está pagando en dinero efectivo, de lo que ellos le dijeron, que era dinero, no lo que es legalmente dinero. Lo que están diciendo es, la medida dinero M1 de las existencias de dinero estadounidense, que consiste en moneda en poder del público, cheques de viajero y otros depósitos a la vista. Lo siguiente es, el dinero M2, que es, de las existencias de dinero estadounidense, consiste, de M1, ciertos acuerdos de recompra a un día, y ciertos depósitos de ahorro en dólares a la vista y así sucesivamente. Y M3 es una medida de existencias de dinero estadounidense que consiste de M2 depósitos, temporales de $100,000 o más depositado. ¿Alguna vez ha estado de acuerdo en aceptar crédito y luego pagar de vuelta, con efectivo por ello? Pienso que sería justo decir que, si yo te he prestado crédito, tú podrías pagarme con crédito, o que si te he prestado algo de valor, en acuerdo, tú deberías prestarme de vuelta la misma cosa. Por lo tanto, lo que la Reserva Federal está diciendo es que ellos te están prestando crédito, y tú estás aceptando devolverlo en otro tipo de recurso, les estás pagando dinero, por extensión de crédito. Si ellos pueden extender crédito, bien, me gustaría extenderles su crédito de vuelta, no creo que lo aceptasen, ¿verdad? No creo que las personas lo hiciesen tampoco. Sin saberlo, Estados Unidos ha vuelto a su revolución preamericana, raíces feudales, en las que toda la tierra está en manos de un soberano, y la gente común no tiene derecho a tener títulos salariales de propiedad. Una vez más, nosotros, el pueblo, somos los inquilinos y aparceros, que alquilamos nuestra propiedad a un soberano, disfrazado de Banco de la Reserva Federal. Todos sabemos lo que es la deuda. Cuando es nuestra, le debemos dinero a otra persona. Por otro lado, puede que no sea tan fácil de entender que muchos de nuestros activos financieros son las deudas de otra persona. Y eso surge de lo que hablábamos antes, en la publicación de la Reserva Federal sobre la deuda. Es muy difícil para mí asumir ser llamado antisistema o antibancario cuando estoy actuando como Thomas Jefferson. Él dijo que no necesitamos un banco central, que cuando tuviéramos banco central, es cuando realmente gobernaría la tiranía en la nación. Es lo que le da poder al banco para influir en la política, y poder influir en todo. ¿Y qué es lo que están haciendo? A mí me parece que están influyendo en todo. Todo esto está descrito en su maravilloso libro, de propósitos y funciones de la Reserva Federal. Libro en el que se dice que están diseñados para o por el gobierno. Eso aparece en la página número 5. No, perdón, la página 3 dice, estos componentes comparten la responsabilidad de supervisar la regulación de ciertas instituciones financieras y actividades, y la prestación de servicios bancarios a las instituciones de depósito y al gobierno federal. Por lo que están diseñadas como un superávit para el gobierno. Lo que no he leído ahí es que brinden servicios bancarios a la gente. Podrían haberlo escrito, pero no lo hicieron. Claramente, establecieron que son un banco para el gobierno. Pero entonces, ¿dónde está el banco para nosotros? Si ellos no son un banco para nosotros, o el banco es un agente del gobierno. Si nosotros abrimos una cuenta bancaria, ¿la estamos abriendo con el gobierno? Por ejemplo, para un consumidor, una cuenta de ahorros en un banco es un activo. Sin embargo, para el banco, es una deuda. El banco nos debe el dinero que está en nuestra cuenta. Luego, el banco usa nuestra cuenta de ahorros. La mayoría de nosotros considera el bono de ahorro de $25 que recibimos de la abuela como un activo financiero. Sin embargo, también es una deuda que nuestro gobierno nos debe. Así como debe haber un comprador para cada vendedor en una transacción de venta, por cada deuda contraída, alguien adquiere un activo financiero de igual valor. La deuda, entonces, se considera un activo del acreedor y un derecho contra los activos y ganancias del deudor. En términos de la deuda nacional, cada dólar de la deuda del gobierno es el activo de alguien. Una cosa que muchos banqueros creen que no es importante decir cuando pasan por este mundo de los instrumentos negociables. Un instrumento negociable se define en los Estados Unidos en el Código Uniforme de Comercio. Sin embargo, como el banco tiene que poner ciertas cantidades de dólares en acciones para convertirse
en un banco miembro de la Reserva Federal, está, de hecho, comprando acciones de la Reserva Federal. Tenemos que buscar, dentro de la Comisión de Valores e Intercambio, las definiciones de lo que realmente son estos documentos, porque van a ser documentos registrados. Estos documentos, en realidad, se agrupan junto a una empresa o entidad patrocinada por el gobierno, luego todos ellos se juntan, luego el interés de los mismos se vende una y otra vez en el mercado secundario. A efectos prácticos, dentro del artículo 8 del Código Uniforme de Comercio, establece una diferencia clara entre un valor utilizado por razones bancarias y uno utilizado para la industria de valores en el mercado secundario. Los dos son completamente diferentes entre sí, por lo que el artículo 8 deja muy claro que los valores que se venden en el mercado abierto no deben interpretarse como los valores que se venden en el mercado secundario, por lo que, cuando la gente parece estar tan segura de las cosas, debería volver atrás y revisar estos estatutos. En el artículo 8 del Código Uniforme de Comercio, este libro en concreto que muestro, fue escrito por Sandra M. Rocks, está publicado bajo derechos de autor, protegido por la Asociación de Abogados Estadounidenses. De hecho, es su libro. No creo que haya un mejor libro al que acudir en estos temas. Es una buena fuente de información de las mismas personas que escriben las leyes que rigen este tema determinado. Me gustaría mostrarle, rápidamente, sobre el alcance del artículo 8, en otras palabras, que cubre, y lo que abarca. Dice, como se señaló anteriormente, el artículo 8 establece las reglas de derecho comercial para la adquisición. Si adquiere esta tenencia y transferencia de participación en valores y otras inversiones de propiedad. La definición de valor, recogida en el 8 a 102 con la ayuda de 8 a 103, tiene que ver poco con la definición de valor, que se desarrolla a los efectos de la Ley Federal de Valores. La definición del artículo 8 tiene por objeto cubrir los activos que normalmente se comprarían y venderían como valores en el mercado actual. Y tiene 4 componentes. Primero, el activo debe ser una obligación del emisor. ¿No podría ser esa la definición de una hipoteca? Bueno, eso depende de a quién se refieran con emisor. El banco emitió la hipoteca, o la emitió usted. Si fue el banco, entonces es obligación del banco, no suya. No puede ser que usted sea el emisor para que esa sección tenga sentido. Fue el banco el que emitió el billete, entonces es su obligación. Segundo, el activo debe tomar una de las siguientes formas al portador, registradas o sin certificado. Sin certificado significa que son asientos contables, funcionan en asientos contables. Tercero, el activo debe estar en intereses, acciones, participaciones u obligaciones. Bien, el banco tiene un interés fiduciario y una obligación, por lo que caería bajo las dos categorías. Cuarto, el activo debe funcionar como un valor asegurado, lo que significa que se negocia en el mercado de valores. De nuevo, lo que mucha gente pasa por alto en las hipotecas es que, en la parte inferior, esta es una muestra de hipoteca real, y en la parte inferior, dice que es el instrumento de Fannie Mae, Asociación Federal Nacional Hipotecaria. Bien, pues invoque a Fannie Mae para que aclarara el asunto. Le escribí una carta al director, Daniel Mad, y le pregunté, ¿cuál es vuestra afiliación con esto? También apareces al cabo de 4 o 5 años, nunca escuché hablar de vosotros, no sabía que teníais una oficina en Michigan, cuando he hecho negocios con ustedes. A lo que me respondieron lo siguiente. Acerca de su pregunta, sobre la relación de Fannie Mae con su préstamo hipotecario, Fannie Mae adquirió su préstamo en mayo de 1999 y ha sido propietario de su préstamo. Desde ese momento, nuestros registros muestran que las corporaciones hipotecarias MAC, Banco Americano, administraron su préstamo para Fannie Mae. Lo cual me hace pensar que el banco no ha sido dueño de la hipoteca desde hace mucho tiempo. La misma carta dice que Fannie Mae adquirió de alguna manera el préstamo. Si es un instrumento de Fannie Mae, como aquí pone, no tendría sentido, especialmente si miras la fecha real del contrato, siendo de finales de abril del 1999, y en mayo de ese mismo año, Fannie Mae lo adquirió. ¿Qué significa adquirido? ¿Lo compraron? ¿El banco se la vendió? ¿Qué carajos está pasando? Pues, para averiguar esto, tenemos que volver a qué es el banco. Bueno, lo primero que hice fue volver y revisar algunos documentos. La gente recibe estas cosas llamadas facturas cada mes. Esta, en concreto, es algo antigua, pero podemos observar que dice que, si tiene preguntas sobre el importe, llame primero al banco.
Eso podría inducirme a creer que solo son un administrador. En la solicitud original aparece, y en la parte de debajo de la factura, dice, divulgación del servicio y estimación de transferencia de administrador. Pues eso, realmente, me están haciendo creer que no son más que un administrador. Luego, recibí la carta de Fannie Mae, donde dice que el banco era un administrador en principio. Ellos iban a prestarme un dinero de su propio capital y tenía que devolver ese dinero. Quiero decir, al menos, es la sensación que a mí me dio cuando firmé, frente a la gente de la sucursal, la hipoteca en 1999. ¿Qué es un administrador? ¿Por qué está administrando una propiedad de Fannie Mae? Fannie Mae tomó ese interés y lo puso en un fondo común. Todos ustedes pueden verificar esto, lo ponen todo en un fondo común, así lo especifica, en sus acuerdos de servicio y fondos común. Solo pregúntele al SEC por su conjunto de acuerdos, de servicios y fondo común, y comprobará lo que estoy diciendo. Ponen todos estos supuestos intereses y préstamos en un fondo común, y lo llaman valor. Ahora, vamos al sitio web del SEC, de la Comisión de Bolsa y Valores de 1933, cuando se usa el contexto del subcapítulo. De otra manera, requiere que el término seguridad signifique cualquier nota. Arriba de la factura, pone nota, incluso, escrito en negrita, la nota es la seguridad, el valor. Continúa diciendo, cualquier nota, acciones de tesorería, bonos de débito o evidencia de endeudamiento. Lo que se conoce, comúnmente, como valor. Ahora, vayamos al término, vender o venta. Esta institución, Fannie Mae, usaron la palabra adquirido, no venta o compra, usaron la palabra adquirido, pero el término vender o venta, de acuerdo con los términos de la Comisión de Bolsa y Valores dice, el término venta incluirá cada contrato de venta o disposición de un valor, o interés en un valor, por valor. Los términos oferta de venta o simplemente oferta incluirá cada intento u oferta para enajenar, o solicitud de una oferta para comprar un valor o interés en un valor, por valor. Cualquier valor, dado o entregado con o como bonificación, a cuenta de la compra de valores o cualquier otra cosa, se presumirá concluyentemente que constituye parte del objeto de la compra, que se ha ofrecido o vendido por valor. La emisión o transferencia de un derecho o privilegio, cuando originalmente se emitió o se transfirió, con un valor, otorgando al tenedor tal valor, el derecho de convertir dicho valor en otro valor del mismo emisor o de la persona, que da derecho a suscribir otro valor, del mismo emisor o de otra persona, cuyo derecho no puede ejercerse hasta una fecha futura, no se considerará una oferta o venta de tal, pero la emisión o transferencia de tal otro valor, al ejercer tal derecho de conversión o suscripción, se considerará una venta de otro valor. ¡Qué montón de palabrería para decir que podría no ser una venta, pero, al final, el resultado es una venta! Una venta incluye cualquier tipo de transferencia. Esa transferencia podría ser una de un interés en ese pedazo de propiedad, o podría ser un interés en quien lo firmó. Puedes obtener cualquiera de las dos, porque es lo que ellos llaman el derecho de titularidad, en lo que entraremos. El término emisor, de acuerdo al mismo estatuto del acto 33, se refiere a cada persona que emita o proponga emitir cualquier valor. Si no eres el emisor, no tienes ninguna obligación aquí, así que, de nuevo, solo esta. Amplificando, que tienes que ser el emisor de esto. La mayoría de las personas con las que hablo, les pregunto, ¿quién emitió esa hipoteca? Bueno, el banco lo hizo. El banco no lo podría haber hecho, porque, si el banco la emitió, entonces sería una violación de la ley. Nuevamente, no pueden, directa o indirectamente, comprometer o hipotecar ninguno de sus billetes en circulación, no pueden hacerlo. Y número 2, si dijeran que es de ellos, entonces sería su obligación, entonces no puede ser eso. Ahora, aquí en el término suscriptor, que muchos bancos dicen, simplemente lo suscribimos para otra persona o una compañía hipotecaria, en el estatuto, el término suscriptor significa cualquier persona que haya comprado de un emisor. Estoy realmente confundido ahora. Un suscriptor es una persona que compró de un emisor. Bien, si yo emití esto, y el banco dice que ellos fueron el suscriptor, el banco me compró esta nota a mí. Y esto, simplemente, no tiene ningún sentido. ¿Dónde está la factura de venta? Bueno, tienes tu casa, no usaste tus propios activos. Bueno, en realidad extendimos el crédito, eso, es un sí, o un no.
si lo compraron, tuvieron que hacerlo con su propio dinero, o está admitiendo que usó el dinero de Fannie Mae como administrador, lo que significa que nunca me prestaste nada, significa que cuando el banco pone sus mentiras en mi propiedad, en realidad, es una manipulación en mi título. Porque, para empezar, el banco nunca tuvo derecho a él. Para que esto ocurra, tiene que haber una reunión clara y concisa de las mentes, y el ascenso y consentimiento mutuo de las partes, en todos y cada uno de los elementos de la transacción. Se firmó en el 1999, y no fue hasta 2005 que descubrí que Fannie Mae tenía algo que ver con esto. ¿Podemos llamar a eso consentimiento mutuo y una completa reunión de mentes en cada uno de los elementos? Yo creo que no. Ahora, tenemos el término comerciante. Significa cualquier persona que participe, ya sea en su totalidad o en parte de su tiempo, directa o indirectamente, como agente o principal, en el negocio de comprar, ofrecer, vender o de otro modo, negociar o comerciar, con valores emitidos por otra persona. Valores emitidos por otra persona, esta es la parte que me divirtió y alegró encontrar. Bajo el título 12 del Código de Regulaciones Federales, que son sus propias políticas internas, sus propias regulaciones para con el Tesoro, el UCC, bancos, el FDIC, el SEC, el Código de Regulaciones Federales, que van a ver. Esto está en la sección 1.2. Valor de inversión, significa obligación de deuda negociable, que no es de naturaleza predominantemente especulativa. Un valor no es de naturaleza predominantemente especulativa si tiene un grado de inversión. Cuando un valor no está clasificado, el valor debe ser el equivalente crediticio clasificado, con grado de inversión. Significa que el valor está registrado bajo la ley de valores. Esta es la razón por la que quería traeros de vuelta y explicaros por qué una hipoteca es un valor. Es un valor, no solo porque el sentido común y el Código Uniforme de Comercio, en el capítulo 8, hablen de ello, sino que también lo hace el capítulo 12 del Código de la Reserva Federal, en su apartado 1.3. Comerciable, significa que el valor se ofrece y vende, de conformidad con la regla de la Comisión de Valores y Cambio, y tiene calificación de grado de inversión, o es el equivalente crediticio de grado de inversión. Entonces, ¿la hipoteca es un valor o no? Acabamos de leerlo directamente de su libro. Los 4 componentes que tenemos en esta diapositiva dicen: el valor es una obligación u otro interés en el emisor o la propiedad del emisor. ¿Tienen interés en el pagaré, en la hipoteca? Tal vez sí, tal vez no. Su interés va a ser uno, que está groseramente tergiversado. ¿Cuál es? Bueno, tenemos un interés por la nota. Ok, pero ¿dónde está la deuda? A lo que el banco podría responderle: bueno, aquí tenemos la evidencia de una deuda. A lo que yo les diría: ¿dónde está la deuda? Recuerde que los pagarés y las hipotecas son solo tapacubos de un coche, y no puede usar el tapacubos para reclamar la propiedad en un tribunal. Es comúnmente presumido, y ningún juez puede emitir un juicio legal sobre una presunción. Para que los hechos sean legales en derecho positivo, el tribunal solo tiene derecho de interpretar la intención del Congreso. Ahora, la razón por la que quería hablar sobre la definición de valor, en el capítulo 8 del Código Uniforme de Comercio, es muy clara. De nuevo, el valor ha de tomar una de sus 3 formas. Al portador, registrado y sin certificado. Debe ser divisible en una clase o serie de acciones. En otras palabras, un Jumbo Certificate y grandes grupos de fondos comunes que deben funcionar como un valor negociado por la SEC en el mercado de valores, y más abajo, después, dice que el activo financiero está definido para incluir todos los valores. Y de nuevo, esto coincide exactamente con lo que encontramos dentro de Activos Privados de Deuda Pública, un artículo publicado por los bancos de la Junta de la Reserva. Dice allí que cada activo es una obligación y viceversa. Aquí dice que un activo financiero incluye todos los valores, mientras que la seguridad se define como obligación. Por lo que un activo financiero se define para incluir todas las obligaciones. La obligación y el activo son en realidad intercambiables en términos, aunque la mayoría de personas no lo ven de esa manera, piensan en un activo como monedas de oro, o su dinero, o su casa. Ya sabes, no creo que las casas, coches, etc. sean activos en absoluto,
Creo que son pasivos absolutos, especialmente después de aprender todo esto. Ahora, en el mismo documento, dice: cualquier propiedad en una cuenta de valores. Cualquier propiedad que posean en una cuenta de valores, de lo contrario, no podrían ofrecerlos en el mercado abierto o en el mercado secundario. Por eso dice, cualquier propiedad, porque un activo financiero es cualquier propiedad mantenida en una cuenta. Demostrando, una vez más, que la hipoteca es un activo, así como un valor. Volviendo de nuevo al código, en esta diapositiva. La autoridad legal de los bancos nacionales para ejercer el poder fiduciario es el 12 del Código de los Estados Unidos, 92ª. Trust Power. Poder fiduciario, bajo la sección 92ª, A, la OCC, está autorizada a permitir que los bancos nacionales, cuando no contravengan las leyes estatales o locales, ejerzan 8 poderes fiduciarios, expresamente identificados, y actúen en cualquier otra capacidad fiduciaria. Si retrocedemos un poco en el tiempo, hasta antes del 1999, encontramos una ley que se llamaba la Ley de Glass-Steagall. Esta ley hacía obligatorio que una compañía de seguros y un banco no cayesen bajo el mismo techo, tenían que estar separados, pero después del 1999 Bill Clinton promulgó una legislación que derogaba ciertas partes de la ley Glass-Steagall, lo que se conoció como el proyecto de ley Gramm-Leach-Bliley. En ese proyecto, lo que hizo fue detener la regulación que prohibía a una compañía de seguros y un banco estar en el mismo edificio, y cuento todo esto por algo que ha ocurrido recientemente. Fue comprado el principal banco americano por la compañía de seguros JP Morgan, y ahora tenemos un banco y una compañía de seguros en el mismo edificio. Nada de esto sucedió hasta después de 1999, por lo que es justo cuestionar con quién estaba tratando. ¿Estaba tratando con la compañía de seguros que está invirtiendo algunos de mis activos? ¿O realmente estaba tratando con un banco? No puedo saber con quién estoy tratando, por eso no quiero apartarme de la pregunta, ¿quién? ¿Quién es el banco? ¿Es una compañía de seguros? ¿Un broker? ¿Comerciante? ¿Eres un banco? ¿De qué tipo? ¿Tienes poderes fiduciarios? En esta diapositiva está la sección 12 del Código de los Estados Unidos, del que os he hablado antes. Lo mismo que encontrará en la sección 35 del título original 62 de los estatutos revisados, que está en 13 Stat 99. Prohibición general: ningún banco nacional debe hacer ningún préstamo o descuento sobre los valores de las acciones de su propio capital social. En la sección 37, nuevamente dice que no puede dejar directa o indirectamente cualquiera de sus billetes en circulación. Esto fue codificado en 12 USC 581. Fue presentado y lo codificaron. Sin embargo, cuando apeles a él, te dirán cosas como, bueno, es que el 581 fue derogado. Y es cierto, sin embargo, cuando vaya a las notas, descubrirá que se derogó en el título 12, porque se transfirió al título 18. El título 18 de delitos federales. Ya hemos demostrado que no pueden usar su propio capital. Ya hemos demostrado que el dinero no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, por lo que ambas secciones están claramente identificadas, todavía, dentro del estatuto revisado, como vigente. Esta parte de aquí fue algo interesante para mí, ya que, en esta fecha, del 16 de junio del 2003, a pesar de que yo lo encontré en agosto de 2002, lo encontré casi un año antes, online, y fue llamado Acuerdo de Cancelación de Deuda, que obtuvo su autoridad de este 12 USC 24, 7th, del que al principio de la conversación estaba hablando. Preste mucha atención a 12 USC 24, porque se aplicaba a esos bancos con fines especiales. ¿Qué es un banco con fines especiales? El propósito de esta cancelación de deuda es garantizar que los bancos nacionales ofrezcan e implementen dichos contratos y acuerdos de conformidad con prácticas bancarias seguras y sólidas, y sujetos a protecciones apropiadas para el consumidor. El alcance de scope, los contratos de cancelación de deuda del Banco Nacional se rigen por esta parte, y la ley aplicable y regulaciones federales, y no por una parte distinta o por ley estatal. Por lo que tiene que ver con la ley federal, que es el 12 USC 24 7th. Es esto, justo aquí, a ejercer por la Junta de Directores, funcionarios o agentes debidamente autorizados, sujeto a la ley
todos los poderes incidentales que sean necesarios para llevar a cabo el negocio de la banca, mediante el descuento y negociación de pagarés, letras de cambio y otras pruebas de deuda, recibiendo depósitos, comprando y vendiendo divisas, monedas y lingotes, prestando dinero en garantía personal. Y quiero parar aquí un momento, prestando dinero en garantía personal, ¿por qué no dicen simplemente, prestando el capital del banco? ¿Por qué no lo dicen así? Es mucho más fácil y comprensible escribir eso, pero aquí, ¿quién es y garantía personal? ¿Quién es dinero? Mediante la obtención, emisión y circulación de billetes, de acuerdo con las disposiciones del título 62 de los estatutos revisados. En otras palabras, cada parte de esto tiene que ser consistente con los estatutos revisados, tiene que serlo. Vuelve atrás a los estatutos otra vez. Pero va más allá, dice, el negocio de negociación de valores y acciones, por parte de la asociación, se limitará a la compra y venta de dichos valores y acciones sin recurso, únicamente a la orden y por cuenta de los clientes, y en ningún caso, por su propia cuenta, y la asociación no suscribirá ninguna emisión de valores o acciones. No pueden hacer lo que dicen que están haciendo, no pueden suscribir ninguna emisión de valores o acciones, no pueden emitirlo por su propia cuenta, tiene que ser para nuestro beneficio. ¿Cómo va a ser para nuestro beneficio que ellos saquen dinero de nuestros bolsillos, decir que es el suyo propio, y luego hacernos pagarles de vuelta, durante 30 años, con un 8% de interés, mientras ellos crean un certificado de interés, conocido como certificado de fondo común, van, y lo venden en un mercado secundario y hacen el triple, cuádruple, si no 5 veces, la cantidad de dinero que nosotros les dimos, para poder decirnos que eso era su dinero desde el principio? Y eso no tiene ningún sentido. Justo aquí, dice, que ellos no pueden hacer eso, y que, si lo hacen, debe ser acorde con los estatutos revisados, que cubrimos antes. Y no tiene sentido. De todas formas, quería puntualizar aquí, en el siguiente, deberá ser limitado a la compra y venta. Aquí está el Código de Regulaciones Federales, parte 1, valores de inversión. Antes, ellos han hablado de que debe ser en grado de inversión. Este, que vemos aquí, es la parte 1, valores de inversión. El cual si miramos en el artículo 8 del Código Uniforme de Comercio, también, habla sobre valores de inversión, así es, como se titula el artículo 8, valores de inversión. Así, que ahora, sabemos, que el artículo 8, el USC 12, 24, séptimo, y el CFR 12 parte 1 valores de inversión, las tres, son paralelas entre ellas. Lo hemos comprobado todo. Ahora, el propósito, acorde a la USC 12 24 séptimo, el cual, si volvemos atrás, nos trajo al título 62 de los estatutos revisados y prácticas bancarias seguras y sólidas. En el alcance, se aplica a bancos nacionales, bancos del Distrito de Columbia y sucursales federales, de bancos extranjeros. Además, de conformidad con la USC 12. 335, bancos estatales, que son miembros del sistema de la Reserva Federal, están sujetos a las mismas limitaciones y condiciones que se aplican a los bancos nacionales, en relación con la compra, venta, negociación y suscripción de valores y acciones. En adición a las actividades autorizadas, bajo esta parte, las sucursales de bancos nacionales están autorizadas para realizar actividades internacionales, bajo la CFR 12, 211. 93ª autoridad para prescribir normas y reglamentos, se encuentra bajo la ley Glass-Steagall, que fue derogada por el proyecto de ley Graham-Leach-Bliley, al permitir que las compañías de seguros y los bancos estén bajo un mismo techo, pero ellos aún se remontan y son creados por la intención original del Congreso, que es el título 62 del Estatuto de Derecho. Última diapositiva USC capítulo 1 SEC 18. Ahora, esto es solo adquisición de una corporación para otra. Básicamente, nuestros padres fundadores diseñaron el sistema del dinero para que no hubiera un monopolio, que, en ese momento de la historia, está claramente establecido donde quiera que vayas, incluso en la propia Reserva Federal, que querían alejarse de un banco central.